percibido la incesante danza de hormigas en tu hogar y te has preguntado si hay algo más allá de una plaga? En Proverbios 668, se puede que Dios esté intentando revelarte algo. Este fragmento no es solo una lección de eficacia, sino una puerta hacia un enigmático simbolismo espiritual. Hoy desentrañaremos el misterio del significado espiritual de las hormigas en tu hogar, desvelando secretos sobre tu existencia, tu fe y tu misión. Te revelaremos cómo estas diminutas criaturas pueden ser portadoras de una verdad divina que se oculta bajo la superficie. ¿Estás preparado para descubrir lo que Dios tiene guardado para ti? Si lo que estás observando no es una simple intrusión, sino una advertencia divina, si esas diminutas criaturas que se presentan con insistencia en tu hogar están revelando un desequilibrio en lo más hondo de tu ser. En el libro de Proverbios 668, la Escritura nos exhorta a prestar atención a la hormiga, la cual, sin tener capitán, gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su sustento. Esta lección no es solo un elogio a la diligencia, sino una advertencia espiritual que podría estar resonando en tu hogar. Muchos ignoran que en el universo espiritual todo tiene un propósito. No hay sorpresas ni casualidades. Enseñó a Jonás el arte de la obediencia mediante un pez. ¿Por qué no utilizaría hoy a una hormiga para desvelar una verdad profunda? Aquel que posea ojos para ver y oídos para escuchar, que escuche, pues era consciente de que muchos verían y no comprenderían, escucharían y no captarían. La espiritualidad se despliega en esferas diversas y solo aquellos que se aventuran más allá de lo tangible pueden descifrar los mensajes divinos. Las hormigas en tu hogar pueden parecerte un inconveniente físico. Tal vez crees que se trata de una grieta en la pared, de restos de comida olvidados o de un cambio climático. Sin embargo, aunque todo eso puede ser cierto en lo tangible, también pueden revelar un misterio mucho más profundo. En ocasiones, lo que ocurre en el mundo tangible puede mostrar con asombrosa precisión lo que está ocurriendo en el ámbito espiritual. Una casa desordenada, descuidada o expuesta puede revelar un alma que ha descuidado, abriendo puertas al caos, la negligencia o el pecado. Como las hormigas, los espíritus de confusión y distracción se sienten atraídos por restos ocultos o dulces sin cubrir, así como los espíritus de confusión y distracción se sienten atraídos por corazones descuidados, donde pensamientos y costumbres aparentemente diminutos pueden desencadenar estragos colosales. Cuando empezaron a recriminar a Dios, cuando dejaron de confiar en su abundancia, llegaron las serpientes furiosas. Fue un castigo innecesario. Se trató de una advertencia clara, una ocasión para retornar al equilibrio, retornar al núcleo y volver a mirar hacia el cielo. Tal vez te esté sucediendo. La hormiga no surge de la nada. Su trayecto es meticuloso. Su aparición colosal no es casualidad. En el ámbito espiritual, cuando algo aparece de manera reiterada, no lo desestimes. Frecuentemente, las molestias que experimentamos en nuestro entorno son las maneras en que Dios nos llama a prestar atención, a salir de la rutina y a plantearnos interrogantes que hemos dejado de lado por mucho tiempo. ¿Qué costumbres están robando tu serenidad? ¿En qué rincón del cuerpo has dejado pequeñas grietas que ahora están atrayendo más sombras de las que percibes? Las hormigas surgen donde hay una fuente de sustento que las alimenta, aunque no lo percibamos. En el ámbito espiritual, cuando ciertas actitudes, pensamientos o patrones emergen con insistencia, es porque algo en tu interior las alimenta y, si no las enfrentas, se multiplican. Al igual que un pedazo de azúcar mal protegido puede sembrar una colonia, un resentimiento no sanado puede sembrar pensamientos nocivos, un deseo no entregado a Dios puede sembrar decisiones que te alejan cada vez más de tu objetivo. Un miedo escondido puede ser el motor que impulsa inseguridad, ansiedad y caos. Por lo tanto,
Cuando las hormigas se multiplican sin cesar, quizás sea hora de tomar un respiro, no solo para secar el suelo, sino también para purificar el espíritu, no solo para reparar las grietas en la pared, sino también para reparar las heridas en tu mente. Romanos 1:20 proclama que lo insondable de Él, su eterno poder y divinidad, se revelan con nitidez desde el origen del universo, siendo captados a través de las acciones concretas, es decir, lo espiritual, se revela también en lo natural. Las hormigas, por tanto, no son simplemente diminutas criaturas. ¿Estás prestando atención a lo que ocurre en tu entorno o te has acostumbrado tanto a las señales que ya no las reconoces? En Proverbios 1:246, el Espíritu Sabio señala que la palabra de Dios es cristalina. Sin embargo, hay momentos en los que la insensatez es ignorar lo evidente. Este fragmento puede parecer severo, pero no es una reprimenda, es una urgencia ineludible. Aprende a escuchar antes de que sea tarde. No desestimes lo que Dios está revelando a través de lo que observas. Una mujer relató cómo durante semanas enfrentó una plaga de hormigas. En su cocina, limpió constantemente, renovó productos y adornos. En medio de su desasosiego, empezó a orar y mientras lo hacía, Dios comenzó a revelarle que, al igual que en su cocina había restos ocultos que ella no podía ver, también en su vida emocional había cicatrices del pasado que no había decidido enfrentar. Dolor oculto, ira silenciada, ofensas ocultas. Dios empleó esas hormigas como una sinfonía de su ser. Hoy ella afirma con certeza que esas hormigas fueron el artefacto que Dios utilizó para sanar su alma. De esta manera opera el alma. El firmamento habla con ternura pero con firmeza, utilizando símbolos pero con propósito, pues el amor divino no se conforma con que vivas en caos. No se queda de brazos cruzados cuando tu serenidad se desvanece. El objetivo de este mensaje no es que descubras demonios en cada rincón ni caigas en paranoia espiritual. La meta es que te transformes en un discípulo consciente, que detecta cuando un escenario natural tiene un eco espiritual y se detiene y pregunta a Dios: ¿hay algo que me estás comunicando? Porque esa es la postura de los sabios, de los hijos de expertos, de los que no caminan por la vista, sino por la fe. Y cuando cultivas esa sensibilidad, el mundo se transforma radicalmente. Cada detalle puede transformarse en una charla con el Altísimo, cada incidente en una ocasión para florecer, ajustar, progresar y reencontrarse con su propósito. Si las hormigas emergen sin razón aparente, no las desestimes. Pregunta, escucha, investiga, pues Dios podría estar señalando: hay algo que debes considerar. Podrías estar indicando un rincón olvidado de tu existencia, una faceta que requiere una revitalización. No es ninguna casualidad que las hormigas encuentren grietas, al igual que los espíritus de caos y distracción anhelan infiltrarse por las puertas que tú has dejado abiertas. Un pensamiento perpetuo de derrota, una herida que aún no ha cicatrizado, un temor que sigue siendo el guardián de tus elecciones. En Isaías 58:12, Dios promete: y tus descendientes edificarán las ruinas ancestrales, los cimientos de generación en generación erigirás, y serás conocido como reparador de portales, restaurador de calzadas para la residencia. Es la promesa para aquellos que se aventuran a contemplar su hogar espiritual y pedir: Señor, revélame las grietas, acompáñame en su reparación, revélame qué áreas son frágiles. Las hormigas, entonces, se transforman en un mensaje divino, una invitación a reparar, cerrar, cubrir y sanar. ¿Estás preparado para clausurar los portales que han permanecido abiertos? El primer paso es comprender, el segundo es actuar. Al dar esos pasos, lo físico se entrelaza con lo espiritual y todo se vuelve armonioso, pues donde Dios gobierna, el caos no perdura. Hay instantes en los que Dios no solo nos habla, sino que nos saca de nuestras mentes. La hormiga, diminuta, constante y silenciosa,
emerge como un inquietante intruso que perturba, interrumpe y llama la atención. Sin embargo, su aparición no es casualidad. Es una señal tangible que nos invita a un despertar espiritual. En Proverbios 6611, la palabra describe con precisión la conducta de la hormiga y la del hombre que se mueve sin brújula. Observa sus rutas y adquiere sabiduría. La hormiga, sin capitán, gobernador ni señor, cocina en el verano su comida y recolecta en el tiempo de la siega su sustento ajeno. ¿Cuánto tiempo necesitas descansar? ¿En qué instante despertarás de tus sueños? Un sorbo de sueño, un instante de sumergirse en el sueño y un breve abrazo de manos para descansar. Así llegará tu sed de caminante y tu penuria de soldado. No es solo una advertencia contra la torpeza corporal. Es un retrato del espíritu que ha dejado de responder al llamado divino. Es una advertencia dirigida a aquellos que han dejado pasar el tiempo espiritual de la siembra, dejando decisiones que no pueden esperar. El descanso es esencial en la vida del creyente, pero cuando el reposo se convierte en negligencia espiritual, el enemigo encuentra el momento ideal para infiltrar sus mentiras. La diligencia trasciende la mera ejecución. Es una esencia divina que sostiene el alma sensible, el oído atento y la voluntad en sintonía con el cielo. La hormiga, con su cadencia perpetua, su visión anticipada y su estructura innata, simboliza el estilo de vida que el Señor anhela para sus hijos. Una existencia consciente de las temporadas, lista para lo que viene, sin necesidad de ser impulsada. Dios aprecia la diligencia. En Romanos 12:11, el apóstol Pablo exhorta a la diligencia, no la lentitud, a ser fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Este llamado no es solo una advertencia ética, es una advertencia de que quien se sumerge en la comodidad pierde su sensibilidad espiritual, pues lo que no se cultiva se seca y lo que no se cuida se pierde. El espíritu que no sigue su camino de búsqueda, persevera en su oración y se nutre de la palabra, empieza a desvanecerse y entonces las señales del mundo emergen. En Juan 9:4 Jesús proclamó: «Me urge cumplir las obras del que me ha enviado, pues el día se prolonga y la noche se acerca cuando nadie puede laborar». Este pasaje nos advierte que cada labor tiene su momento exacto y que lo que no se realiza en el momento adecuado puede quedar sin resultados. Las hormigas que recolectan en la siega y se preparan para el verano saben esta ley mejor que muchos. No dependen de vigilancia externa y no requieren instrucciones para su actividad. Entienden por diseño que si no se actúa a tiempo, la oportunidad se desvanece. Eclesiastés 11:4 lo proclama con rotundidad: «El que se fija en el viento no plantará, y el que se fija en las nubes no cosechará». La vorágine de análisis, la perpetua ansiedad por el fracaso, todo eso entorpece el llamado divino. Las hormigas no solo molestan en el ámbito espiritual, sino que también hacen preguntas visuales. ¿Estás cumpliendo con tu misión? ¿Has dejado que los días fluyan sin contemplar el firmamento? ¿Estás plantando en el momento adecuado o estás aguardando a que alguien lo haga por ti? La responsabilidad no puede ser delegada. A nadie le corresponde buscar a Dios por ti. A nadie le corresponde obedecer por ti. A nadie le corresponde seguir el sendero esculpido para ti. La vida espiritual demanda dinamismo, constancia y determinación. Y cuando esa danza se desvanece, el entorno se convierte en un espejo de esa apatía. En Marcos 13:35 o 37, proclamó con fervor su llamado al despertar: «Vigilad, pues, porque no sabéis cuándo llegará el Señor de la casa, si al amanecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que al llegar de repente no os encuentre dormidos. Y lo que a vosotros digo, lo hago extensivo a todos. Mantened la guardia». Las hormigas, aunque invisibles, laboran sin importar las circunstancias. Ese es el espíritu que Dios exige de sus hijos: que no aguarden señales asombrosas para tomar decisiones, que no dependan de crisis para buscar,
que no dependan de depresiones externas para moverse, que comprendan como las hormigas que el instante para obedecer es ahora. La diligencia también está vinculada a la integridad. En el pasaje de Lucas 16:10, Jesús proclama: el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Las minucias, las decisiones cotidianas y los rituales secretos revelan la maduración espiritual. El silencio de su perseverancia genera estabilidad, frutos y estructura. Muchos anhelan cosechar sin sembrar, anhelan revelación sin plegarias, anhelan crecimiento sin obediencia. Sin embargo, Dios no escapa a los pasos. Él aprecia la tenacidad. En Hebreos 6:11 se manifiesta el anhelo celestial. Esperamos que cada uno de vosotros exhiba una dedicación inquebrantable hasta el último aliento, con la certeza de una esperanza inquebrantable. La fe y la paciencia no son ideas inertes, sino fuerzas vivas que impulsan el avance. Sin embargo, sin acción, esas promesas se desvanecen. Las hormigas nos recuerdan que no hay victoria sin constancia, que el reino se edifica con manos incansables y que la gloria de Dios brilla en aquellos que no se rinden, no se detienen ni se distraen. La falta de acción no solo frena el avance individual. El testimonio se ve afectado, ya que cuando el mundo contempla a creyentes dormidos, incoherentes y sin brújula, concluye que la fe es un sueño sin realidad palpable. Sin embargo, al contemplar a alguien que vive con sentido, actúa con precisión y responde a las estaciones espirituales con sabiduría, percibe que algo distinto los impulsa. Las hormigas, con su disciplina, transmiten una convicción, una estructura, un propósito, una misión y una visión. Dios está invitando a despertar, a abandonar la apatía espiritual, el cansancio emocional y la pereza disfrazada de trabajo. Despierta, actúa, responde. La hora es ahora, las señales han llegado, las posibilidades están a tu alcance, pero el tiempo no aguarda. Vigilad con atención cómo camináis, no como niños, sino como sabios, aprovechando al máximo cada instante, pues los días son caprichosos. No se trata de correr, sino de avanzar. No se trata de apresurarse, sino de concentrarse. Las hormigas no corren sin razón alguna. El espíritu anhela transmitir esa sabiduría, no una existencia de esfuerzo sin resultados, sino de dedicación plena. No una existencia de dispersión, sino de concentración. El llamado a la acción es una invitación al encuentro con el cielo. Es una señal de que cada jornada cuenta, cada elección edifica, cada acción de obediencia abre puertas. Quien responde a ese llamado no solo percibe efectos en el entorno natural, sino también en el universo espiritual. La paz regresa, la visión se ilumina, la fe se robustece y lo que parecía una simple aparición de hormigas se transforma en una certeza. Dios ha hablado y tú has respondido. A menudo se olvida una verdad. El reino celestial opera bajo principios que desafían la lógica humana. Lo que el mundo percibe como trivial, para Dios puede convertirse en esencial. Desde el inicio, así ha sido. En Mateo 131-32, Jesús declaró: el reino celestial se asemeja a un diminuto grano de mostaza que un hombre plantó en su campo, quizás la más diminuta de todas las semillas, pero al crecer, se convierte en un árbol majestuoso, donde las aves celestiales encuentran nidos en sus ramas. No escogió un cedro ni una roca imponente, sino un diminuto susurro, casi imperceptible, lleno de propósito. Eligió una diminuta semilla para disertar sobre lo colosal, ya que el reino se despliega desde lo diminuto hacia lo eterno, desde lo ocultado hacia lo resplandeciente. Pueden ser el eco de una voz que ha estado hablando desde tiempos inmemoriales, pero solo en la tenacidad de lo diminuto se revelan. Dios
posee la habilidad de transformar lo cotidiano en una señal divina. Lo ha hecho antes y lo seguirá haciendo. Usó un burro para castigar a un vidente. Empleó un susurro para iluminar a Elías. Empleó barro para iluminar a un ciego. En 1 Corintios 1:27, el apóstol Pablo proclama: Dios escogió lo insensato del mundo para desacreditar a los sabios, y lo frágil del mundo fue elegido por Dios para desacreditar a lo poderoso. Este principio no es una excepción, es una regla del reino. Lo frágil, lo diminuto, lo descartado es donde Dios encuentra su majestad, pues lo diminuto no se enfrenta al Creador, no aspira a protagonismo, no obstaculiza la esencia divina. Las hormigas, con su humilde y tenaz naturaleza, se alinean de manera magistral con esta lógica celestial. No hablan, pero laboran. Ignoran el resplandor, pero moldean. No buscan ser visibles, pero su influencia es ineludible. Al comprender esto, la omnipresencia de las hormigas puede adquirir una nueva esencia. Puede ser una invitación a parar y contemplar, a cuestionarse qué está revelando Dios mediante lo trivial. Quizás esté revelando una verdad que ha sido oculto por la búsqueda de algo más grandioso. Tal vez la respuesta no sea una visión ni una palabra audible, sino una invasión delicada que demanda atención, pues Dios, en su sapiencia, sabe cómo seducir a aquellos que han acostumbrado a lo grandioso y han olvidado que Él también reside en lo diminuto. Jesús, al hablar del reino, optó por figuras cotidianas. En su charla, abordó el tema de la levadura, las monedas perdidas y las perlas ocultas. Su lección no se envolvía en enigmas, sino en realidad palpables, pues en lo mínimo se encuentra lo esencial. No es un simple requerimiento, es una revelación del alma divina. Él contempla lo mínimo, observa lo invisible y habla a través de lo invisible. Las hormigas pueden estar revelando que algo aparentemente trivial ha sido descuidado, que lo diminuto, ignorado, ha comenzado a dejar huellas. Tal vez sea una actitud, una decisión, una palabra pronunciada sin reflexión, algo diminuto que ha sido ignorado, como el pecado, que aunque invisible, acaba contaminando todo. La hormiga simboliza ese tipo de fe. No se destaca, no impone, pero avanza, trabaja y edifica. Su vigor no radica en su magnitud, sino en su firmeza espiritual. Esta es una lección poderosa que muchos ansían ver emerger. Quieren una señal tangible, una reacción inmediata. Sin embargo, el reino se despliega a menudo como las hormigas, en silencio, sin pausas. Y aquellos que no captan esta danza pierden de vista los pasos divinos. Se pierden en la expectativa de lo colosal y ignoran lo que ya florece en lo diminuto. Esta cuestión no es una cuestión retórica, es una acusación dirigida a aquellos que ignoran los inicios discretos, a aquellos que ignoran lo que aún están haciendo, pues todo lo eterno empezó siendo invisible. Cada obra de Dios comenzó en silencio. Cada transformación genuina brotó de lo oculto. En el 1 Reyes 19, las hormigas que se congregan en tu hogar pueden estar desvelando que el reino ha comenzado a moverse, que algo se está gestando en lo escondido, que una nueva temporada está comenzando, pero no en estruendosos truenos ni relámpagos, sino en una verdad delicada. La misión del creyente no es aguardar eventos monumentales, sino cultivar la sensibilidad para captar lo diminuto, pues ahí reside la esencia de Dios. La oración que brota de este entendimiento no busca respuestas grandiosas, sino una sensibilidad delicada. Elías comprendió entonces que la voz de Dios no siempre resuena. A veces es casi imperceptible, pero siempre transforma. El creyente que ha adquirido el arte de leer lo diminuto no se preocupa. Entiende que lo que comienza con hormigas puede desembocar en una cosecha. Entiende que lo que comienza con una molestia mínima puede metamorfosearse en una restauración completa. En el reino, lo diminuto nunca es inútil. Siempre tiene un propósito y siempre alberga una semilla de eternidad.
Por ende, cuando Dios permite que lo diminuto se presente reiteradamente, no está desestimando tus plegarias. Está respondiendo de una manera que te incita a sumergirte, abandonar las expectativas superficiales y a escuchar la voz que habla sin estruendos. Las hormigas pueden ser el lenguaje que Dios ha seleccionado para comunicarte. Estoy aquí y me esfuerzo. Tal vez no como esperabas, pero estoy aquí. Si eliges contemplar lo trivial con ojos espirituales, descubrirás verdades que solo los humildes pueden captar. Esa es la llave maestra para entrar en el reino celestial. La modestia de reconocer que no dominas todo, la apertura a lo sencillo, la fe en que Dios puede utilizar cualquier cosa para comunicarse contigo. Es suficiente con oídos atentos cuando las hormigas comienzan su viaje. Existe un plan celestial que desafía la lógica humana, pero se manifiesta con nitidez en la naturaleza. No es necesario explorar a fondo para descubrirlo. Basta con contemplar cómo las hormigas se desplazan, actúan, construyen y persisten. Su estilo de vida es un espejo fiel de un principio espiritual superior: la interdependencia, la colaboración y la unidad. No operan como individuos aislados, sino como un organismo en constante metamorfosis, cada componente cumpliendo su papel específico. El mensaje de las hormigas va más allá de la mera ejecución. Se centra en la arquitectura, en cómo cada componente encuentra su propio sentido en el todo y en cómo la armonía espiritual florece cuando todos comprenden su rol. La Escritura lo proclama con fuerza en 1 Corintios 121. Así como el cuerpo, aunque multifacético, es un solo cuerpo. Cada integrante del cuerpo de Cristo tiene un papel específico, una misión específica, y que cuando uno se desplaza, todo el sistema espiritual se vuelve afectado, similar a lo que las hormigas hacen de manera instintiva. El cuerpo de Cristo debe adquirir la capacidad de actuar por convicción, vivir y actuar en armonía con el conjunto. El Espíritu Santo reparte dones, no para destacar a individuos, sino para erigir una estructura viva. Cuando los miembros del cuerpo comprenden que su misión no es competir, sino colaborar, y en esa danza silenciosa logran resultados que ninguna otra persona podría alcanzar. El reino se construye con poder cuando los seguidores de la fe actúan con humildad, se unen en amor y se orientan con precisión. Efesios 4:16 lo señala con claridad. El reino se erige con poder, cuando todo el cuerpo armoniosamente coordinado y unido entre sí por todas las coyunturas que se apoyan mutuamente, recibe su crecimiento para edificarse en amor. Aquí no hay lugar para la autonomía espiritual. La fe no se forja en soledad. El objetivo no se logra. Solo quien busca caminar solo sin tener en cuenta al cuerpo se desliza fuera del camino. Las hormigas, con su constante aparición en el hogar, pueden estar alertando sobre la urgencia de revitalizar esa esencia comunitaria en la espiritualidad. Podrían ser una invitación a abandonar la autosuficiencia, abandonar la perspectiva de espectador y tomar parte activa en la comunidad de fe. Dios no te creó para vivir tu misión en soledad. El reino no te creó para vivir tu propósito en soledad. El reino no te creó para vivir tu misión en soledad. Romanos 1245 lo refuerza de nuevo. Al igual que en un cuerpo hay múltiples componentes, cada uno desempeña un rol distinto, y así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, todos integrados en su esencia. Aquí se revela la majestuosa armonía del diseño divino. No se trata de uniformidad, sino de unidad en la diversidad. Cada uno aporta desde lo que ha recibido. Ningún rol es diminuto ni prescindible. Las hormigas lo captan sin palabras. El Espíritu Santo anhela cultivar esa mentalidad entre los hijos de Dios. En un escenario donde la confusión de funciones, el caos, la rivalidad y la envidia se entrelazan, la Iglesia se erige como un cuerpo sin estructuras institucionales. Es un entramado espiritual vibrante. Cuando los fieles se sienten integrados en una entidad,
no como espectadores de una actividad, se inicia la auténtica metamorfosis. La unidad no se manifiesta únicamente en palabras, se manifiesta en acciones sincronizadas, visiones compartidas y orientaciones compartidas. La aparición de hormigas puede ser un espejo que revela la urgencia de revivir ese principio. No es casualidad que las Escrituras describan al pueblo de Dios como un rebaño, una familia, un cuerpo, una nación. Todos son ideas compartidas. El individualismo no tiene cabida en el reino celestial. La persona que comprende la esencia del cuerpo comprende que su presencia impacta a los demás y que su ausencia también. Por ello, es crucial no parar, no desconectarse, no caer en la trampa de que lo que uno hace o deja de hacer no importa. Cada elección espiritual influye en el todo. Cada obediencia fortalece el cuerpo, mientras que cada distracción lo erosiona. Este es el espíritu de la hormiga, traducido al lenguaje del creyente: la entrega silenciosa, el trabajo invisible, la renuncia al protagonismo, la percepción de que lo colectivo tiene más poder que lo individual. Cuando la armonía del cuerpo se desmorona, se abren las puertas al caos espiritual. La división envenena, la desconexión congela, la crítica entorpece la marcha. Por ende, la armonía es un guardián incansable. En el Salmo 133, la bendición está intrínsecamente ligada a la unidad. Observad cuán maravilloso y delicioso es vivir los hermanos en paz, pues allí resuena la bendición y la eternidad. No es un artificio poético, es una verdad espiritual. El cuerpo de Cristo trasciende la simple congregación. Es una entidad espiritual que va más allá de denominaciones, horarios o eventos, compuesta por todos aquellos que han sido llamados, redimidos y asignados a una misión determinada. Las hormigas lo ilustran con vigor. Si observas señales repetitivas, como una hormiga que vuelve a aparecer sin cesar, tal vez no sea un inconveniente, sino un espejo. Tal vez tu vida espiritual ha perdido su armonía con el cuerpo. Quizás te sientas como un fragmento desconectado, frustrado por la falta de fruto, sin comprender que el diseño solo funciona cuando se abraza el todo. Asiste a lo diminuto, a lo cotidiano y a lo oculto. Las hormigas nos enseñan que ninguna misión es trivial, que ninguna labor es insignificante. En el reino, el que limpia con intenciones edifica tanto como el que predica con fervor. El que orquesta en plegarias tiene el mismo impacto que el que guía con claridad. El cuerpo florece cuando todos colaboran. Rehuir la implicación es rechazar el plan divino. El adversario se esfuerza en erosionar ese entendimiento, convenciendo al creyente de que su papel es insignificante. Sin embargo, una estructura sin un cimiento sólido se desmorona. En el ámbito espiritual, aquellos que actúan desde el anonimato son tan cruciales como aquellos que operan en lo tangible. La presencia de hormigas puede estar provocando una introspección. Podría estar indicando que es hora de retomar el rol asignado, de conectar con la estructura espiritual a la que fue enviado. Al hacer lo que corresponde, el cuerpo se fortalece, la iglesia florece, el reino progresa y el propósito individual encuentra su plenitud en la armonía grupal. En el universo espiritual, lo que se ha ocultado por años emerge de maneras imprevistas. No siempre se revela en el corazón inicial ni en la conciencia instantánea, sino mediante indicios que se manifiestan como una interrupción en la rutina, como un desequilibrio delicado que desmorona la armonía. Las hormigas, al invadir con vehemencia un hogar, pueden estar revelando lo que se ha acumulado y olvidado, lo que se ha cultivado en escondites del alma y el entorno. La llegada y el asentamiento no son casualidades. Su existencia trasciende lo físico y puede tener una resonancia espiritual más profunda. Están señalando un peso innecesario, una carga interna que, aunque invisible, ha emergido. Hay un principio claro en la palabra
que nos revela que lo que no se aborda a tiempo termina siendo el amo. En Hebreos 12, 1 se nos insta a liberar nuestra carga emocional y a caminar con paciencia la travesía que nos aguarda. Ese peso no siempre se revela como un pecado visible. A veces se revela como una acumulación de heridas, preocupaciones, pensamientos y ansiedades que no han sido llevados ante Dios. El ocaso del espíritu, la sombra del alma, la ausencia de encuentros espirituales no generan serenidad, sino desgaste. Existe un cansancio que no proviene del esfuerzo, sino de la carga interna que no se libera. En ese estado, todo se torna más complicado. La plegaria se desvanece, el lenguaje se desvanece, y es ahí donde el Señor, en su infinita misericordia, puede abrir las puertas a lo invisible. Las hormigas que vuelven a surgir en la cocina, en las habitaciones y en las grietas, pueden estar repitiendo el mensaje que el corazón ignora. En Isaías 1:18, el Espíritu Santo insiste en que no solo el suelo necesita ser cuidado, sino también el alma. El Espíritu Santo anhela traer sanación total, restauración integral, libertad verdadera, pero no lo hará con fuerza. Aguarda corazones preparados, conscientes de que no se puede progresar mientras se arrastran cargas del pasado. No demanda perfección, sino honestidad. No aspira a una conducta impecable, sino a una apertura auténtica del alma. Lo que se oculta se descompone, lo que se revela se regenera. En el pasaje de Lucas 12:2, Jesús proclamó que no hay secreto que no sea revelado, ni ocultación que no sea revelada. En el reino, lo escondido no permanece ajeno al juicio. Cuando las hormigas emergen como una plaga incomprensible, su aparición puede ser el eco de esa verdad. En Mateo 11:229, Jesús proclama: «Venid a mí, todos los exhaustos y agobiados, y yo os haré descansar, y encontraréis reposo para vuestras almas». Las cargas, a menudo, se disfrazan de responsabilidades, preocupaciones genuinas y compromisos imprescindibles. Sin embargo, la diferencia radica en el fruto. Es imperativo examinar lo que no se percibe. Lo que emana de Dios no aplasta, no asfixia, no desmorona. Sin embargo, lo que emana del temor, del orgullo, del dolor no curado genera agotamiento, irritabilidad, confusión, y al ignorar esa diferencia, se permite que lo nocivo persista. También el alma requiere una purificación constante. El Salmo 139, 2324, lo expresa en una plegaria. Examina mi corazón, examina mis pensamientos, examina si hay en mi camino de perversidad y oriéntame hacia el sendero eterno. Esta plegaria no se realiza una sola vez, es una postura constante, pues el alma acumula y lo que no se procesa se queda estancado. El espíritu que no se examina se convierte en un jardín fértil para la confusión, y Dios, en su lealtad, no permitirá que sus hijos se queden en ese estado eterno. Cuando se comprende esto, se puede ver su llegada desde una perspectiva diferente, no como un ataque innecesario, sino como una invitación a la purificación profunda, a liberar lo que se ha acumulado entre capas de fe, orgullo y desatención. Lo que se acumula sin ser entregado se convierte en muro y Dios no reside en muros, sino en corazones entregados. Isaías 57. El Salmo 51:17 proclama que los sacrificios divinos son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y la humildad. No desestimarás a quien clame desde ese lugar. El Espíritu Santo está listo para purificar, renovar y restaurar, pero no actuará donde no haya obediencia. Por ende, si una fila de hormigas ha comenzado a perturbar tu rutina, tal vez no sea una molestia temporal, sino el lenguaje celestial que habla en otra dimensión. Tal vez el firmamento señala con nitidez que es momento de desmenuzar lo que se ha guardado sin razón, que ya no se puede continuar con reservas emocionales agotadas, heridas abiertas y una normalidad disfrazada. El Espíritu Santo es un Dios genuino,
El desafío es claro: examinar, pedir a Dios qué se ha acumulado, qué se ha ocultado, qué se ha dejado de lado. Desmenuzar los rincones del espíritu, como se desmenuzan los cajones del hogar al realizar una limpieza profunda, eliminar lo inútil, renunciar a lo pesado, entregar lo que arde. En Malaquías 3:23, el Señor se presenta como un fuego purificador que devora lo acumulado por miedo, costumbre e ignorancia. Ese es el camino. No se trata de aniquilar las hormigas sin desentrañar el origen. Se trata de dejar que Dios desmenuce la causa, revele la grieta, revele el punto de acumulación, y cuando eso ocurre, algo se renueva. No solo se elimina la molestia física, sino que también se restaura la paz, la sensibilidad y la orientación, pues el alma regresa a su ligereza, despejada y alineada, y en ese nuevo estado todo comienza a fluir. Lo que parecía un caos se abre y se despliega con libertad. Cuando el orden se desmorona en el ámbito espiritual, el alma lo percibe antes que el mundo lo manifieste. La confusión, la falta de orientación, el agotamiento perpetuo y la pérdida de significado no surgen de la nada. Son indicios de un entramado interno desordenado, de una estructura espiritual olvidada. La presencia constante de hormigas puede ser una señal tangible de ese desequilibrio. No porque ellas lo originen, sino porque lo desvelan en su insistente aparición en lo más imprevisto, rompiendo una rutina que ya no debería seguir. De igual manera, cuando Dios quiere comunicarse, a veces recurre a lo más diminuto para revelar lo más urgente. En 1 Corintios 14:33, leemos que el Espíritu de Dios no reside en el caos, sino en la armonía que Él mismo forja. El Espíritu de Dios no habita en el caos, sino en el orden que Él mismo instaura. Cuando ese orden divino se restaura, la vida entera comienza a encajar. En Ageo 1:57, el Señor reza: reflexionad sobre vuestras rutas. Plantáis mucho y cosecháis poco. Reflexionad, pues, sobre vuestras rutas. La renovación del propósito no se inicia con acción, sino con un escrutinio minucioso, donde lo que antaño brindaba alegría ahora se convierte en agotamiento. Es ahí donde la gracia divina brilla con mayor intensidad, no para condenar, sino para edificar. Regresar al propósito es retornar al punto de partida, al instante en que lo eterno tocó lo personal y exclamó: «Sígueme». Las hormigas pueden estar señalando que ha llegado el instante de retornar no a la emoción inicial, sino a la esencia, a la obediencia, a la entrega y al enfoque, pues cuando el alma se vuelve fiel al diseño divino, el orden reaparece, la visión se ilumina y lo que parecía olvidado comienza a florecer. La verdadera revelación no se manifiesta al descifrar lo que observamos, sino al permitir que lo que observamos se convierta en nuestra esencia. Las hormigas en tu hogar no se presentaron para perturbar tu rutina, sino para abrir tu mente a una nueva visión. Cuando el alma está preparada, incluso lo más sencillo se transforma en mensaje. No es la magnitud de la señal la que define su valor, sino la disposición del alma para acogerla. Dios no necesita tempestades para comunicarse. A veces basta con que una criatura pequeña atraviese tu espacio para recordarte que el cielo sigue enviando instrucciones. Tal vez lo más sorprendente de todo esto no sea el simbolismo de las hormigas, sino que Dios aún se interese en hablarte a través de ellas. Ese es el mayor mensaje. Él sigue pendiente, observando, guiando, llamando. No ha dejado de hablar. Solo está esperando que escuches desde otro lugar, desde una sensibilidad más afinada, desde una fe más despierta. Lo que ves en lo natural puede ser solo el principio de un despertar mayor, una invitación a ver todo desde el espíritu, porque una vez que aprendes a escuchar a Dios en lo pequeño, ya nada vuelve a ser igual. Todo cobra propósito, todo se convierte en una oportunidad para avanzar. Hoy has sido confrontado no solo por una plaga, sino por una verdad.
Dios puede hablarte en cualquier momento, en cualquier forma, si tan solo decides prestar atención. Estás listo para vivir con los ojos abiertos y el espíritu alerta, porque cuando lo hagas, descubrirás que incluso las hormigas pueden anunciar el mover de Dios.